¿Qué antecedentes llevaron a Zimbardo a estudiar la maldad? Entre los principales antecedentes encontramos la fascinación que tenía Zimbardo por el gran poder que tiene el contexto social sobre las personas. Este estaba interesado sobre cómo las situaciones y el entorno y ambiente que rodea a una persona puede llevarla a hacer algo o no. Entre otros de los principales antecedentes encontramos el experimento de Milgram de 1961. En este estudio los participantes administraban lo que ellos creían que eran descargas eléctricas, esto bajo las órdenes de una figura de autoridad. En este estudio se demostró que las personas son capaces de cometer actos crueles mientras una autoridad se los ordena, y sirvió de inspiración para el experimento de la prisión de Stanford de Philip Zimbardo. Entre otros antecedentes podríamos contar los crímenes de guerra de la Segunda Guerra Mundial y los juicios de Nuremberg, que eran temas que apasionaban mucho a Philip Zimbardo e influyeron a diseñar su respectivo experimento, que busca explicar el experimento de la prisión de Stanford. Este, al igual que el de Milgram, busca explorar cómo los roles sociales y las situaciones de poder pueden afectar al comportamiento humano. Esto mediante un experimento donde transformaron el sótano de una universidad en una prisión y reclutaron a 24 estudiantes, los cuales fueron aleatoriamente divididos en grupos, prisioneros y guardias. A pesar de que el experimento estaba planeado durar 2 semanas, este fue escalando mucho en cuanto a los comportamientos abusivos que se iban generando entre los guardias y los prisioneros, por lo que tuvo que cancelarse, y este nada más duró 6 días. ¿Qué son las fuerzas situacionales? A mí me gusta definirlo como aquellos elementos del entorno o del ambiente que influyen en el comportamiento humano, así moldeando la conducta humana y a veces induciendo a comportamientos que difieren con nuestros propios valores morales o éticos. ¿Qué es el modelo PSS? Este se divide en 3 niveles. P significando factores personales. Esto incluye todas esas conductas individuales que pueden llevar a una persona a actuar de cierta manera u de otra. La primera S también significando de factores situacionales. Como bien sabemos, esto se refiere a la influencia del entorno en nosotros, como antes ya explicamos, y cómo el contexto, las reglas, etcétera, puede influir en nuestro comportamiento. La tercera S pues se refiere a los factores sociales y sistemáticos. Aquí se abarca lo que viene siendo la influencia de un grupo social, la cultura o cómo las jerarquías sociales pueden influir en nuestro comportamiento. Este enfoque básicamente nos ayuda a entender que no es solamente la personalidad lo que nos hace actuar como somos, o más bien dicho, la personalidad pues se viene construyendo todas estas cosas. ¿A qué se refiere Zimbardo con los conceptos manzana podrida y barril? La manzana podrida representa a alguien que tiene actitudes negativas y que al estar presente empieza a deteriorar las actitudes y la conducta de los demás. Mientras el barril simboliza pues el sistema en general, los que son más propensos a contaminarse, es decir, la sociedad o el grupo en el que la manzana podrida está presente. ¿Cuál es la razón por la que Zimbardo plantea el heroísmo como una solución? Esto lo hace debido a que, aún así con todas las influencias negativas que pueda haber en un entorno, que suelen emerger de situaciones pues adversas o de factores situacionales, como bien explicamos, también existen otros individuos que, conscientes de la fuerza destructiva que hay a su alrededor y que ellos mismos también podrían ser contaminados, deciden ir conscientemente en fuerza contraria. En sus palabras, el heroísmo implica la capacidad de resistir al conformismo y a las situaciones adversas que pueda presentarse en sociedad, demostrando que las personas tienen la capacidad de elegir qué bando toman a pesar de las situaciones adversas en las que se encuentren. Y por último, ¿por qué se presentan situaciones propensas al crimen según Zimbardo? Entre ellas está un entorno deshumanizante, ambientes donde se ejerce presión, como una prisión, un anexo o algún tipo de institución rígida, pues estas suelen hacer que las personas vean a otros como objetos o como amenazas. El anonimato, ya que cuando una persona está sola o se encuentra separada de algún grupo, son más propensos a experimentar una pérdida de identidad y, por lo tanto,
tener un menor sentido de responsabilidad hacia lo que hacen. Entre otras tenemos los roles sociales y las conformidades, ya que pues las personas tienden a ajustarse a lo que está bien aceptado por la sociedad o al un tipo de rol o jerarquía social que pueda haber. Y esto puede llevar a ocasionar comportamientos muy extremos, ya que la presión por seguir algún tipo de estándar supera la moralidad misma. Lo que nos lleva al último punto, que viene siendo la presión del entorno, donde las situaciones donde se ejerce poder u obediencia sobre otro individuo suelen fomentar la misma obediencia ciega, así permitiendo conductas muy abusivas o incluso delictivas por parte de las autoridades.